Hay pobres que necesitan, así como pone el ejemplo, o una necesidad de alguien que de verdad no tiene, y hay muchos pobres que solo están esperando que le den y no luchan. Eso yo creo que también está mal, ¿no? Que así como está mal que el rico no comparta, está mal que el pobre solo espere a que le den, que le dé el gobierno, que le dé la gente, que le den, ¿cierto o falso? Ahora le pregunto, ¿cuál de los dos es más pobre? ¿Entre quién y quién? Usted me está poniendo dos ejemplos. El pobre que no tiene nada y el pobre que no tiene, pero puede luchar y lo que hace es pidiendo por allí porque no surge. ¿Cuál de los dos es más pobre? Pues el que no lucha. Ese es más pobre, mamita. Okay. Yeah, I know. ¿Entendió el mensaje? Yeah. Hay que ayudar a los pobres. Yeah. O que si la cita de la Biblia donde dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Ya. Sí. Cuando Jesús dijo que es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja, a que un rico se salve, los apóstoles dijeron, ¿y entonces quién se salvará? Y era precisamente porque a un rico le cuesta mucho desprenderse de sus riquezas. Eso está, cuando a un rico le cuesta mucho desprenderse. San Lucas capítulo 18, a ver padre si es el versículo 18 por ahí. San Lucas 18, si mal no recuerdo. No. Bueno, si tiene la del camello la puede mostrar. ¿Tiene la del camello? ¿Cuál es la del camello? 10. ¿Capítulo qué y versículo qué? Empezando el 23. ¿Capítulo qué? Capítulo 10, versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor de él, dijo a sus discípulos, qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen las riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió, hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Y si miramos un poquito más atrás, padre, de eso, un poquitico más atrás, ahí mismo, ¿de qué estaba hablando Jesús cuando dijo eso? ¿Las bienaventuranzas no están por ahí? ¿Qué dice aquí? Aquí, ¿dónde está? ¿Cuál era? Dice Jesús y el joven rico. El joven rico, ahí está. Ajá. ¿Ese qué capítulo es? ¿Qué libro es? Marcos. Usted está leyendo de Marcos. Es que yo me lo sé en San Lucas. Bueno, no importa, léalo ahí en San Marcos. En San Lucas en el capítulo 18. Pero aquí está en San Marcos, no importa, léalo. Aquí, ¿por qué Jesús dijo eso? Vamos a mirar el contexto, ¿por qué lo dijo? Empezando acá arriba. Sí. Jesús estaba a punto de partir cuando uno corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno y ese es Dios. Y ya conoces los mandamientos, no matas, no cometas adulterio, no robes, ni digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El otro contestó, Maestro, todo esto lo he practicado desde muy joven. Jesús lo miró, sintió cariño por él y le dijo, solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el otro oyó estas palabras, se sintió golpeado porque tenía muchos bienes y se fue muy triste. ¿Por qué Jesús dijo que más fácil es un camello entre por con una aguja que un rico se salve? Porque un rico puede ser una persona muy chévere, muy buena gente,
pero le cuesta mucho meter la mano en el bolsillo. Sí, le cuesta mucho. Porque es más fácil tratar de cumplir la ley que ser caritativo con las demás personas. Y la mayoría de ricos se conforman con decir yo soy bueno. Sí, yo no mato, yo no robo. Pero ven incluso los mismos familiares que están sufriendo y no son capaces de ayudarle. Ven a los vecinos que se están muriendo de hambre y dicen, no, yo no tengo obligación, no es de mi familia, yo no tengo obligación de darle. Puede. ¿Cuántos ricos pueden, por ejemplo, echarle la mano a uno que venga de otro país y llegó a Estados Unidos y no tiene cómo comprar una casa o cómo pagar los biles, que llaman, algo así? Bueno, ¿y cuántos pudieran echarle la mano y no son capaces de hacerlo? ¿Por qué? Porque queramos o no queramos, el dinero ha pasado a ser el Dios de este mundo. Y entonces el hombre tiene el corazón apegado. Este joven rico, había cumplido todos los mandamientos. Y Jesús lo miró y dijo, te falta una sola cosa para entrar al reino de los cielos. Vende lo que tienes y dale el dinero a los pobres y tendrás un gran tesoro en el cielo. Y el hombre se fue porque era muy rico. O sea, que el rico tiene su corazón apegado a las riquezas. Su confianza es el dinero. Sin el dinero no es nada. Sin el dinero se acabó. Sufre. Su alegría está en el dinero, sus esperanzas en el dinero, su confianza en el dinero, su seguridad en el dinero. El día que te desprendas del dinero, se acabó la seguridad, se acabó la confianza. ¿En quién va a tener confianza? Jesús quiere que se desprenda de la confianza del dinero y ponga la confianza en Dios. Que se desprenda de la seguridad del dinero y ponga su seguridad en Dios. Y por eso Jesús dice, es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja a que un rico se salve. Y no se refiere a la aguja de la mujer coser. Se refiere que en el pueblo de Israel había varias puertas para entrar. Pero había una puerta muy pequeña, más pequeña, que los camellos no podían entrar. Por las otras puertas entraban los camellos. Pero por esa puerta no podía entrar el camello a menos que se arrastrara un poquito y pudiera entrar. Pero era muy difícil que un camello entrara por ahí, porque por ahí no podían entrar los animales. Entraban por otro lado y por ahí no. Y el camello tenía que agacharse mucho para entrar y era muy difícil. A lo mejor un camello pequeño podía entrar, pero por eso dice Jesús, es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja, así se llamaba la puerta, a que un rico se salve. Es muy difícil a que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Ya sé que algún rico me puede decir, padre, es que no es malo ser rico. Lo malo es darle el corazón a las riquezas, apegarme a las riquezas. Yo soy rico, pero yo no me apego a las riquezas. Te felicito. Ahora voy a hacer un examen para ver si pasa la prueba. ¿Hay algún pobre en su familia que necesite una casita y que usted pueda ayudarle? Sí. ¿Por qué no le ayuda? Porque tiene el corazón apegado a la riqueza. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. ¿Hay algún hermano que le haya pedido una ayuda para algo? Sí. ¿Se la ha negado? Sí, pero es que yo creo que ese de verdad no necesita. ¿Será que de verdad no necesita o que usted es más agarrado que una viejita en moto? ¿Qué pasará? Cuando Jesús dijo eso es por algo. Llamemos esto así, Cristo era rico, es el Hijo de Dios, toda la riqueza. Y siendo rico se hizo pobre, al punto que cuando murió en la cruz no tenía nada. Lo único que tenía era su madre y la regaló. La diferencia entre Cristo y los cristianos es que los cristianos, siendo pobres, queremos ser ricos. ¿Por qué usted ha abandonado a la familia y le ha dedicado todo el tiempo al trabajo y ha descuidado a la esposa y los hijos?
¿O no? Porque siendo pobres queremos ser ricos y tener más. Y Cristo siendo rico se hizo pobre. Por eso Jesús en la bienaventuranza llegó a decir, dichosos los pobres de espíritu, porque ellos es el reino. ¿Se acuerda de Mateo 5, las bienaventuranzas? Y que algunas personas se han reído de esa bienaventuranza y dicen, dichosos los pobres de espíritu. No se refiere a los pobres materiales, se refiere a los pobres de espíritu. Pero si, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Si se refiere a los pobres de espíritu, así como usted lo entiende, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Los que no tienen a Dios, los que andan sin Dios, los que están metidos en el pecado son pobres de espíritu, están muertos. Y Jesús dijo, dichosos los pobres de espíritu. ¿Está diciendo dichosos los que están sin Dios? ¿Los que viven en el pecado? Esos son los pobres de espíritu, según el mundo. Cuando Jesús dice dichosos los pobres de espíritu, está diciendo, acérquese para acá, para que salga en la cámara. Yo no sé si estoy saliendo en la cámara, no, tira un poquito, está como muy encima mío la cámara, ¿no? ¿Está bien? Cuando Jesús dice dichosos los pobres de espíritu, significa que esta muchacha nació en cuna de oro. Sí, que nació en cuna de oro. ¿Y este hermano? No. Este hermano nació pobre en una casa muy pobre, no tenían ni piso, tierra, no tenían ni techo, así, sino era paja esa que le ponen, y no tenía paredes, era unas láminas ahí para taparse, y no tenía cómo comer, cómo vestir, muy pobre. Ella nació en cuna de oro, lo tiene todo, los padres le dan todo, le sobra. Y resulta que él es pobre porque nació en una casa pobre, porque su destino, así entre comillas, como dice la gente, porque su suerte, como dice la gente, lo llevó a ser pobre. Mientras que ella tiene muchas riquezas, pero resulta que como tiene un corazón cristiano, ve que a aquel hermano le falta para pagarlo de la casa y ella le da. Aquella hermana tiene una enfermedad y tiene que pagar una medicina, le da. Observe, al darle a él, se va desprendiendo, le va quedando menos. Al darle a ella, se va desprendiendo, le va quedando menos. Y ve que aquel tiene que hacerse una operación y le salen tanto. Le va dando, se va quedando menos. ¿Qué está haciendo ella? Se está haciendo pobre. Le dio a él, le dio a ella, le dio a ella, se está haciendo pobre. ¿Porque la suerte le obligó a ser pobre? No, porque es pobre de espíritu. Tiene un espíritu que le lleva a desprenderse por la fe en Dios, a desprenderse de lo que tiene para darle a lo demás, y ella se queda con lo necesario que el mundo llamaría pobre, pero no porque le tocó en suerte, sino porque se desprendió con un espíritu de amor, con un espíritu de pobre. No es pobre obligada, es pobre porque tiene fe y quiere desprenderse y compartir con los demás. Es un pobre de espíritu. Pero el mundo de hoy hace creer que pobre de espíritu es el sinvergüenza, dichoso el sinvergüenza, pobre de espíritu. Él vive sin Dios, pobre de espíritu, porque él es el reino de los cielos. No, Jesús está diciendo, ¿sabe qué significa dichoso el pobre de espíritu? Se lo traduzco en castellano. Dichoso el rico que al compartir con los pobres se queda con lo necesario o con el bolsillo vacío. Eso es ser pobre de espíritu. De modo que aquel rico que no colabora con los pobres no es pobre de espíritu. No es capaz de desprenderse. ¿Es malo ser rico? No. ¿Es malo ser rico y no compartir las riquezas con el pobre? Sí. Ese rico no entrará en el reino de los cielos. El rico que tiene y de lo que tiene, dice, esto para mis hijos, para mi hogar, para mi familia. Y esto, en vez de almacenarlo en el banco y en vez de abrir un hueco y sembrarlo allí, dice, esto es para los pobres. Y yo quisiera que lo iluminara la palabra del Señor. En Isaías capítulo 1, versículo 13 en adelante. Del 13 en adelante, Isaías 1.
que viene a reclamarle al pueblo de Israel, que le ofrece esto, que le ofrece aquello, que le ofrece aquello. ¿Y qué pide Dios en realidad? Isaías capítulo 1, versículo 13 en adelante. Déjense de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. Lunas nuevas, sábados, reuniones. Ya no soporto más sacrificio ni fiesta. Odio sus lunas nuevas y sus solemnidades. Se me han vuelto un peso y estoy cansado de todo. El Señor dice, estoy cansado de todo esto. Ahora paren la oreja lo que viene. Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucho porque hay sangre en sus manos. Y ahora van a escuchar por qué el Señor se hace el sordo con la gente. Siga. Lávense, purifíquense, alejen de mis ojos sus malas acciones. Primero, el Señor quiere que nos alejemos del pecado. ¿Qué más? Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Aquí viene ahora la otra parte. Dejen de hacer el mal y comiencen a hacer. Esto es lo que Dios nos pide. Comenzar a hacer el bien a las demás personas. Buscan la justicia, den sus derechos al oprimido. Den su derecho al oprimido. Hagan justicia al huérfano. Hagan justicia al huérfano. Y defiendan la viuda. Y defiendan la viuda. Ahora el Señor. ¿Por qué suena? A leer. Ahora el Señor les dice, vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Cuando usted y yo practicamos la caridad con el huérfano, con la viuda, con el necesitado, cuando hacemos el bien a esta persona, ¿quién era el huérfano en el Antiguo Testamento? ¿Quién era la viuda? Los más pobres, los más necesitados. Cuando usted y yo nos apartamos del mal y comenzamos a hacer el bien, ayudar al huérfano, al forastero, a la viuda, en castellano, al pobre necesitado, dice el Señor, vengan, venga, aunque sus pecados sean rojos, Dios te dará su alma blanca como la nieve. Por eso la iglesia dice que tenemos que aprender a hacer obras de caridad, y por eso Jesús dice a los ricos, gánense el reino de los cielos con las riquezas mal habidas. Gánense, atesoren tesoros en el cielo. Es que el ser humano ha llegado a la mentalidad mundana. ¿Cuál? Esto me lo gané yo con el sudor de mi frente, esto es mío, yo hago con él lo que me dé la gana. Entonces me voy a un casino, gasto en un juego $10,000, $5,000, $20,000, $1,000, cuando esa plata se podía dárselo a un pobre. ¿Por qué no se lo doy? ¿Por qué me lo voy a tomar en licor? ¿Por qué me lo voy a fumar en droga? ¿Por qué? ¿Por qué me lo compro en los carros más lujosos y almaceno y tengo en el banco cantidad, mientras que hay tantos pobres pasando hambre? ¿Por qué? Porque no tiene un corazón de carne, porque no ha practicado la misericordia, porque no ha practicado las obras de caridad. Entonces dice Jesús, muy difícil, aunque haya cumplido los mandamientos, esa persona muy difícil entrará en el reino de los cielos. Qué triste. Y saber que hay muchos católicos que están en esto. Y saber que hay muchos católicos que ven sufrir al otro, que ven pasar hambre al otro y no es capaz de hacer nada. Miren ustedes, el mundo de hoy ve cómo Venezuela se va hundiendo, cómo los venezolanos están muriendo de hambre, cómo los venezolanos no tienen un medicamento, y ustedes ven cómo el gobierno impide que entre ayuda y nadie del mundo entero hace nada para
darle de comer a esta gente, para ayudar a esta gente. Nadie le interesa nada. Un mundo donde estamos en el siglo XXI, donde la gente es más inteligente, donde la gente sabe más cosas, donde la gente ha avanzado tanto. Saber que haya gente que se muere de hambre por el capricho de un hombre y que nadie haga nada. Pero el mundo es cristiano, el mundo es creyente, el mundo ha avanzado en tantas cosas. Qué triste, qué triste. ¿Y cuántas personas pueden ayudar y no lo hacen? No solamente pongo Venezuela por un ejemplo, pero hay otros países pobres también. Incluso ustedes mismos en su familia tienen tanta gente pobre, comunidades pobres. Y usted desde que vino a Estados Unidos se desprendió de esa gente y ahora eso es chusma, eso es basura. Yo estoy en Estados Unidos, yo sí valgo, yo sí soy importante. ¿Se olvidó cuando era pobre? ¿Se olvidó cuando estaba necesitado? Por eso Jesús le anda duro a los ricos. Pero cuando los apóstoles dijeron, entonces, ¿quién se salvará? Y Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres, no es imposible para Dios. Esto significa que siempre habrá un rico que haga obras de caridad. Siempre. A pesar de que hay muchos ricos agarrados que se mueren con toda su riqueza y bajan a la tumba y no se llevan nada, sin embargo hay ricos que sí son capaces de colaborar, ayudar mucho a las otras personas. A esos ricos les felicito. Ustedes son la excepción de esos camellos que no pueden entrar por el hueco de la aguja. Ustedes sí pueden entrar, así que no se preocupen. Pero si ustedes son ricos y no colaboran, y no, pero padre, ¿y quién es un rico? El rico es aquel que tiene y le queda un poquito más. O sea, ella puede ser más rica que yo más rico que ella. Cuando hay una persona que tiene necesidad y yo tengo cómo suplirle, yo soy rico. Aunque no tenga millones de dólares. ¿Quién es el rico? El que tiene y le sobra para darle a otro. ¿Para qué le sobra? Para que le dé a otro. Pero padre, si yo le doy a otro me quedo sin nada, yo tengo que pensar en el futuro. Ahí es cuando Jesús dice, no se preocupen por el mañana. Dios alimenta a los pájaros, cuida las flores, no va a cuidar más de ustedes. Pero si yo doy, por ejemplo, a esta madre de familia sola que no tiene y le ayudo a su hijo que está enfermo, yo me quedo la plática que tenía ahorrada para ayudar a mis hijos más adelante a una necesidad, me quedo sin nada. No se preocupe, que si usted lo hizo por Dios, Dios se dio cuenta. Usted le está haciendo un préstamo. Mañana cuando su hijo caiga enfermo, Dios le pagará eso con otra persona que llegará y le dirá, doña Petra, aquí tiene esto, y le da más de lo que usted le dio a esa persona. Porque Dios dice, déjeme usar esto así, no lo dice Dios, pero yo digo, guarde leche para cuando haya pan, o guarde pan para cuando haya leche, porque a mí me gusta la leche y me gustaba mucho el pan y por eso me lo aprendí. Es decir, yo tengo que hacer obras de caridad hoy aquí, y esta caridad que yo haga con esa mujer, mañana lo van a hacer conmigo. Esa caridad que yo haga con ese niño, mañana lo van a hacer con mis hijos o con mi nieto, otra persona. Porque Dios no se dejará ganar en generosidad. A lo mejor usted mañana no esté cuando su hijo esté necesitado. A lo mejor su hijo voló para otro lugar, para otro país, pero Dios no olvidará esa obra de caridad que usted hizo aquí. Mañana a esa persona, a su hijo, otra persona le va a hacer la caridad. Y usted va a decir, ¿y cómo fue? Pues lo que usted siempre recoge. Usted una vez lo hizo con alguien, ahora Dios se lo recompensa. Por eso, cuando hagan algo, no espere que esa persona le pague. Esa persona no tiene cómo pagarle. ¿Sabe quién le va a pagar? Dios. Él es el papá y Él va a responder por esa persona. Y cuando usted lo necesite, Dios le va a decir, en aquel tiempo usted hizo esto, ahora aquí tiene su recompensa. Quería decir algo que nos estaba diciendo usted. Mencionaba lo de Venezuela, dijo, ¿verdad? Venezuela. Pienso yo, me corrige usted si estoy equivocada, que hay de pobres a pobres. Por ejemplo, ¿Que haya qué? Que hay de pobres a pobres. Hay pobres que necesitan, así como pone el ejemplo, o una necesidad de alguien que de verdad no tiene, y hay muchos pobres
que solo están esperando que le den y no luchan. Eso yo creo que también está mal, ¿no? Que así como está mal que el rico no comparta, está mal que el pobre solo espere a que le den, que le dé el gobierno, que le dé la gente, que le den, ¿cierto o falso? Ahora le pregunto, ¿cuál de los dos es más pobre? ¿Entre quién y quién? Usted me está poniendo dos ejemplos. El pobre que no tiene nada y el pobre que no tiene, pero puede luchar y lo que hace es pidiendo por allí porque no surge. ¿Cuál de los dos es más pobre? Pues el que no lucha. Ese es más pobre, mamita. Ya. Ok. Ya, I know. ¿Entendió el mensaje? Yeah. Hay que ayudar a los pobres.